Seguimos avanzando en otros temas y les contamos que después del aumento de incidentes en vuelos comerciales, las aerolíneas trabajan en la creación de un registro de pasajeros llamados problemáticos y apuntan al consumo de bebidas alcohólicas en aeropuertos como el mayor problema. Queremos profundizar en este tema, para eso vamos a conversar con Claudia Bobadilla, presidenta del Sindicato de Tripulantes de Cabina de LATAM Chile. Claudia, gracias por este contacto, muy buenas tardes. Hola Matilde, gracias a ti por entrevistarme y hablar un poquitito de este tema. Bueno, los vuelos comerciales ya se han masificado bastante en el último tiempo, por lo tanto es mucho más la cantidad de gente que viaja y quisiéramos saber a qué se le llama pasajeros problemáticos, porque dentro de los registros, por ejemplo, de este año, se habla de 12 casos en Chile. Mira, pasajeros problemáticos, nosotros lo llamamos a lo mejor en la jerga aeronáutica pasajeros disruptivos y tienen categorías, van de los menos conflictivos, se podría decir, a ya los más conflictivos, y estamos hablando ahí cuando la fuerza interfiere, o sea, cuando una persona golpea a otra y hace caso omiso a un diálogo para que la persona entienda o de alguna manera persuadirla en que no puede seguir con esa actitud y tiene que ponerla, de lo contrario, ¿cierto? Tenemos que actuar con medidas más drásticas. Entonces, efectivamente, como tú dices, los vuelos se han masificado, la gente está un poquito más alterada. Además, mira, nosotros que llevamos, o yo por lo menos que llevamos muchos años en esta área, la labor de nosotros como tripulantes es velar por la seguridad de todos ustedes quienes viajan en los aeronaves. Y no queremos estos incidentes y la única manera, ¿cierto?, es antes que ingresen al avión, la personal de tierra te dice un poquitito cómo está el vuelo, ¿cierto? Si hay algún pasajero en especial que llame la atención por alguna actitud que haya tenido antes de ingresar al vuelo. Si nosotros tenemos esa información, podemos traspasar al capitán y nosotros observar a esta persona de otra forma, ¿cierto? Con detalle, y yo como jefa cabina o los jefes de servicio a bordo que le llamamos, ya sean hombres o mujeres, acercarse a estos pasajeros y hacerles un diagnóstico un poquitito solapadamente, obviamente, de cómo están, cómo se sienten, si ha tenido algún problema. Si tú ves que esa persona ya se calmó, la verdad es que uno lo deja pasar, informa al resto de la tripulación y te quedas tranquila observando el resto del vuelo que pasa. Ahora, si hay pasajeros un poquito más complicados, la verdad es que no deberían abordar el avión. La legislación aeronáutica no te permite que pasajeros en estado de ebriedad evidente puedan subir al avión porque obviamente van a causar problemas. En vuelos sobre todo largos, imagínate un vuelo transatlántico que ha pasado, que tengan que irse a una alternativa, que hay minutos donde no la tienen y que la alternativa está a 1 hora o 2 horas de vuelo. Por lo tanto, es determinante y importantísimo que haya una comunicación entre las áreas y de pasajeros que tengan problemas. Si no son detectados en tierra, nosotros tratamos en el embarque de también detectar alguna situación anormal, ¿cierto? Alguien que no se sienta bien, que actúe de diferente manera, cosa que tú te acercas, indagas un poco más y haces que esta persona deponga alguna actitud que tenga o definitivamente antes de cerrar las puertas del avión tú la tienes que descender. Ahora, Claudia, ustedes lo que pretenden es que haya un registro de pasajeros que tengan estas conductas disruptivas. ¿Cómo se detectan? Mira, nosotros en Chile particularmente, todavía la empresa no ha tomado esas medidas de tener una lista donde mencione nombres específicamente de pasajeros que han tenido problemas graves y que no queremos que sean subidos nuevamente a nuestros aviones, ¿verdad? Pero todavía, por lo menos nosotros como sindicato, te hablo como sindicato, no estamos informados de eso. Sí creemos, con la experiencia que tenemos, que es importante quizás manejar una lista de esta gente que ha demostrado en vuelos que ha tenido que ser descendida, ¿cierto? Ha golpeado a alguien, no solamente a un tripulante de cabina, sino que a otro pasajero. Entonces, y tener más cuidado, porque tú sabes que también la discriminación también pasa. Por eso hay que tener cuidado en cómo yo a estas personas las identifico, cómo las enfrento y cómo las pongo en una lista oculta, ¿cierto? Y cómo las trato, cómo hago que esta persona no se suba a los aviones. No es tan fácil. Entonces el tema yo creo que está recién en Chile. Hay otras líneas aéreas en el mundo que sí efectivamente tienen listas con pasajeros que ellos los tienen prohibidos que se suban a sus aviones. Desconozco la legislación de esos países, cómo pueden llegar a lograr que gente no suba a esos vuelos.
Claro, porque la pregunta que venía Ahora, era pues, precisamente esa, Claudia, que cómo se logra determinar una persona si es problemática o no para no caer en la discriminación, porque una persona tal vez por su aspecto o por su conducta pueda tener una conducta que es distinta, pero no por ello peligrosa o que se le vaya a tratar mal o a discriminar o a no atender decididamente dentro del avión. Es que hay una línea muy fina ahí, pero bueno, la línea grande sería, tú, Matilde, obviamente, que una persona se agrede físicamente a otra. En todas partes del mundo la legislación te va a ayudar y esta persona la va, ¿cierto?, se va a ir a tribunales, en Chile o nosotros, tribulantes, vamos a hacer una demanda, ¿cierto? Y pasa también el proceso de que en el Código Aeronáutico está definido este tipo de actitudes. Por lo tanto, a lo mejor eso ya está en un lado que está obvio. Pero ¿dónde está, como tú dices, la línea fina? Esa yo creo que requiere bastante conversación y ver qué actitudes como línea aérea yo voy a aceptar o no voy a permitir definitivamente. Ahora, el alcohol, tú lo dijiste al principio, es determinante, porque nosotros, por lo menos en la TAM, no tenemos el límite de alcohol. Quienes determinan el límite finalmente somos nosotros, sobre todo en la cabina de business class, en donde el pasajero obviamente pagó mucho más por un pasaje, tiene mucho más acceso libremente, entonces por lo tanto tú tenés que tener mucho cuidado, tino, en estas personas que uno dice, ¿hasta cuándo le puedo dar? ¿Hasta cuándo puede tomar? ¿Cuándo esta persona a lo mejor su actitud va a cambiar? Hay gente que se duerme, hay personas que a lo mejor se toman una botella de vino y se van a quedar dormidas. Pero está el peligro de las otras personas que a lo mejor van a reaccionar diferente, se ponen un poco más frescas, suben más el tono de voz, tú te acercas, conversas con ellos, si no le ponen su actuar, se pone compleja la situación, sobre todo en vuelo. Ahora tú le informas al capitán y hemos tenido, como te digo, tú lo has escuchado, que esta persona es descender. Ahora, cuando tú llegas a eso, si me preguntas a mí y le preguntas a cualquiera de nosotros que tiene experiencia, yo creo que esa persona tendría que pasar una lista especial, porque imagínate el costo que significa para la compañía, uno, y dos, lo más grave, la seguridad en contra de la tripulación y el resto de los pasajeros. Claro, pero evidentemente tiene que haber una regulación clara que permita, por ejemplo, poner un límite al alcohol, ya sea en business o en clase turista o en la que sea, porque claro, las personas son las mismas y si van ingiriendo una cantidad de alcohol determinado, claramente tiene que haber un límite, porque como decía, esto ya está cada vez más masificado y así es la tendencia, por lo que debería haber un reglamento claro. Yo te decía, Claudia, que hemos registrado, de acuerdo a los informes de la propia aeronáutica, que hay 12 casos. Sin embargo, estos casos yo me imagino que son los más graves y son los que exactamente por la ley también están protegidos, pero hay una cantidad de otras situaciones como las que tú mencionabas de la ingesta de alcohol dentro de los vuelos que no están reguladas y que deberían quedar claros tanto para pasajeros como para tripulación para que no se vayan a producir nuevos problemas. O sea, tú lo dijiste, yo creo que falta, yo creo que hay que ponerse de acuerdo y pronto, antes que suceda algo más grave, con estas personas que a lo mejor... Y la única manera, límites, ¿cierto?, de alcohol. Por lo tanto, a lo mejor en la cena, una copa de vino y se acabó. Y si no, el resto también, lo que ayuda mucho, Matilde, es pagar por el alcohol. Fíjate que eso disminuye bastante, porque el hecho que tú tengas que obviamente ya desembolsar un gasto extra, disminuye bastante el problema. Ahora, hay otra cosa que la gente sube con sus botellas. Y eso está estrictamente prohibido. Nosotros cuando detectamos esto se lo quitamos inmediatamente, le hacemos entender que no puede tomar durante el vuelo y que tiene que poner también esta actitud y se lo vamos a pasar cuando baje. Pero por eso digo, son casos que uno tiene que conversar más, tiene que entender y van a ir en aumento. Eso es un hecho que es así. Y está el otro tema, no solamente el alcohol, Matilde, también está el tema de la gente que está más agresiva, está más intolerante. Y arriba del avión, después que tú que has viajado, yo creo que todos hemos sido pasajeros, tú pasas por un montón de reglas y un montón de momentos que son bastante tensos, ¿cierto? Que te revisan, que no puedes llevar, que te quitaron algo, etcétera. Entonces también tú llegas con un estrés un poquito más elevado que cualquier persona normal al avión. Entonces, pero esa gente, mira, tú rápidamente, si tú eres una persona entre comillas calmada y que entiende que pasó por un proceso, te vas a calmar. Pero hay gente que no, que va a seguir. Y para eso, te digo, nosotros los tripulantes de cabina somos fundamentales en esa parte, de poner estas actitudes, en tener el tino, el tacto y la experiencia para tratar este tipo de problemas. ¿Hay algunos tramos que sean más problemáticos que otros, Claudia, o la actitud de la gente es distinta cuando va sola, cuando va en grupo? También buen punto. Mira, yo te diría que la actitud de la gente por lo general en grupo es un poquito más compleja,
porque entre ellos también se van, ¿cómo se dice?, van en escalada, pero por lo general en estos grupos también va alguien a cargo. Tú conversas con esa persona, ya sea, por ejemplo, a lo mejor viajes de estudio. Bueno, los viajes de estudio los sacamos porque no pueden tomar alcohol porque son menores de edad, pero a lo mejor grupos de otro tipo. Por lo general siempre puede tener alguien a cargo, tú hablas con esa persona y fíjate que bastante tranquilos. Un perfil, así yo te diría, claro, en general, en la historia de nosotros, fíjate que no hay un perfil claro ni una ruta, a lo mejor las rutas más largas, las rutas, si me preguntas a mí la experiencia de repente en las rutas a Europa, que la gente a lo mejor tiene más horas para a lo mejor poder tomar, relajarse, pero una ruta en particular, en algún momento fue una ruta en particular, pero ahora yo te diría que no hay ninguna en particular. Es bastante parecido en todas las rutas el problema que tenemos con el alcohol y la gente que podría actuar de una forma un poquito más violenta. Tenemos hasta el minuto controlado, son pocos los casos, tú lo has dicho, pero van a ir creciendo y tenemos que estar alertas y tenemos que estar preparados. Hay que prevenir y eso es lo importante. Muy bien, Claudia.